Bueno, y la pregunta de hoy es, ¿tendrías sexo en la primera cita? Bueno, vamos a desenredar este tema de forma que quedemos todos como tranquilos con esta situación. No vamos a decir ahora, no nos vamos a declarar pues como los santos que nunca hemos tenido sexo en la primera cita y que nunca lo tendremos. Seguramente la mayoría de nosotros en nuestro desarrollo de la sexualidad hemos tenido poco control de la razón sobre el instinto. Pero vamos a ver qué es, si está bien, si está mal, si psicológicamente nos afecta o no y qué tenemos que tener en cuenta para poderlo tener de una forma recomendable. Se vale tener sexo en la primera cita. Podemos decir que es necesaria la aventura en los seres humanos y sobre todo la aventura en la sexualidad. Son conexiones y condiciones totalmente diferentes a las que tienen que ver con establecer una relación formal. En una primera cita simplemente puede ser un momento de placer, de pasarla rico y ya. Pero pilas, hay que tener en cuenta que somos pescadores. ¿Qué es lo que quieres pescar? Si deseas pescar amor, no puedes poner en el anzuelo sexo. Si deseas pescar sexo, no puedes poner en el anzuelo amor. No puedes decirle a la otra persona que quieres una relación para toda la vida solamente porque quieres tener sexo en esa primera cita y viceversa. Así que tengan cuidado con ello. Debes tener muchas cosas en mente para que las cosas salgan bien, pero sobre todo para evitar confusiones y terminar en problemas. Recuerden que no deben asumir que cada cita o cada encuentro casual va a terminar en sexo. No hay que asumirlo, pero sí hay que estar preparados. Si tienes la idea de que ese primer encuentro podría terminar en el delicioso, pues vete preparado y vete con todos los juguetes y todo lo que necesitas para que sea algo responsable, consensuado y sobre todo que prevengas algún tipo de desenlace fatal de este primer encuentro. Hay que aprender a leer e identificar señales. Y es que miren que no sabemos identificar las señales de las personas. A veces confundimos un coqueteo, confundimos un flirteo, confundimos a veces cierto tipo de contacto dentro de ese primer encuentro con el deseo de ir a la cama. Pero no, hay que preguntar, hay que saber claramente qué es lo que está pasando y leer muy bien esas señales y no malinterpretarlas. El sexo sin condiciones en realidad es algo fácil. Ustedes saben que lo tenemos a la carta, que hay aplicaciones en donde uno puede simplemente poner un encuentro sexual y ya, o que hay reuniones, citas, parrandas, fines de semana, puentes, en donde uno podría en cierta forma potencialmente tener un encuentro de esos casuales. Pero hay que tener cuidado qué es lo que uno quiere en realidad. Cuando uno piensa o planea o se suscita el momento para tener ese sexo en la primera cita, no presiones o esperes nada. O sea, deja que las cosas fluyan de una forma adecuada, que se vayan calentando el ambiente y que se vayan dando las señales necesarias para entender que la otra persona también desea ir a tener el delicioso. El hecho de que alguien acepte salir contigo no quiere decir que de una vez esté aceptando tener sexo en esa primera cita. No debes presionar a nadie. Recuerden que el sexo siempre debe ser algo consensuado, consentido, algo sin presiones, algo que debe hacer la persona porque quiera asumir el riesgo y que tenga la osadía necesaria para hacerlo, pero no debe ser presionado. Hay que poner el tema del sexo sobre la mesa y hay formas de insinuarlo, como por ejemplo, nos vamos para otro lado, quieres estar en un lado más privado, nos vamos, no sé, sacámonos de aquí hay mucha gente, queremos estar solos. Cuando vienen estas frases es cuando alguien dice, que parece que aquí puede haber delicioso. Asegúrense siempre de tener el consentimiento. Si ustedes no tienen el consentimiento, por ejemplo, ¿cuándo no lo pueden tener? Cuando una persona, por ejemplo, está llevada de los tragos, entonces está bajo los efectos del alcohol y no puede decidir de una forma racional y está bien borracho o borracha. En ese momento esa persona no va a dar un consentimiento real. Es mejor echarse para atrás y no tener ese delicioso esa noche, porque esa persona cuando le vuelva la lucidez y pase ese guayabo, va a echarte la culpa de haberle obligado o haberte aprovechado de él o de ella bajo los efectos de la sustancia que estaba en ese momento. Así que pilas, hay que tener ese consentimiento, pues no firmado, pero sí por lo menos que la persona esté en sus 5 sentidos para poder aceptar y querer, además, no solo aceptar, porque no es de una sola parte, es de las dos partes que deseen en realidad tener este delicioso.
antes de empezar el consentimiento. Nada, no es nada chévere, no es nada gratificante, ni es bueno para la vida sexual de cada uno de nosotros y nuestras relaciones ser los que no escuchamos. Eso nos pone muy mal, hay que saber escuchar. No hay que caer en el terreno de lo egoísta y lo brutal y lo animal y querer presionar a la otra persona a algo porque simplemente le picó el ojo, porque le dio un besito aquí mordisqueado o por alguna cosa que haya pasado que ustedes lo pudieron llegar a malinterpretar y creyeron que era lo que quería la otra persona. Hay que preguntar si lo que uno está haciendo está bien o no. Hay que establecer límites y reglas, y es que pilas que es que cuando uno no planea el delicioso, uno puede correr el riesgo de asumir ciertos peligros y ciertos riesgos. Por ejemplo, no ir preparado con un preservativo. Por ejemplo, no llevar aquellas cosas que se requieren, lubricantes, juguetes o cosas de las que quisiera tal vez vivir con esa persona en ese delicioso. Entonces hay que saber hasta dónde quieres llegar y también saber cuáles son los límites y cuáles son las reglas en ese primer encuentro. Todo se vale en el sexo siempre y cuando sea consentido y siempre y cuando sea responsable y sea de una forma sana, llevado de una forma sana. Es importante definir lo que la persona quiere. Tampoco tengan el delicioso simplemente por defecto, como que no hay, si no hay más, pues aquí lo hago, si no hay, no hagan eso, porque entonces caen en el riesgo de llegar a esos malentendidos después de y los días siguientes que solamente los van a poner en una situación incómoda y emocionalmente se van a sentir un poquito disminuidos o un poquito maltratados por lo que acaba de suceder. Siempre lleven protección. Entonces tengan en cuenta que somos humanos y tenemos el placer nos domina en muchos casos. Entonces siempre que vayan a una situación de riesgo, pues lleven protección, porque a veces la persona durante el momento del delicioso, por no sentirse que va a perder a la otra persona o algo, admite tener sexo sin protección y eso solamente los puede llevar a un probable conflicto más adelante en el caso de alguna enfermedad de transmisión sexual o algún embarazo no deseado. No se trata de asumir que todas las personas que salen con uno, así sean coquetas, alegres, divertidas, es que quieren tener sexo. No asuman que si la persona está hablando de sexo, porque a mucha gente le gusta tomar el pelo y morbosear y hablar de esos temas en grupo, no asuma que porque esa persona habla de esos temas es que tiene una intensidad sexual muy alta y seguramente con esa persona va a ser muy fácil todo. No lo asuman. Siempre es mejor preguntar, siempre es necesario hablar, siempre es necesario tener el consentimiento de una forma clara. Hay que estar muy atentos, no hay que enfocarse en el propio placer. Hay que pensar que si vamos a estar en ese encuentro, hay que cuidar aspectos de la higiene, hay que ser considerado y hay que escuchar a la otra persona, así sea un primer encuentro sexual. En el primer show que usted haga, en este primer sexo, en la primera cita, usted o deja las puertas abiertas o las cierra definitivamente al expresarse o al manifestarse ante la otra persona como una persona no considerada, como una persona egoísta, como una persona que solo interesa a lo que va y absolutamente nada más. Pero tampoco se ponga a decir mentiras de que le ama. Palabras como te amo durante un primer delicioso son totalmente irracionales. Así que pilas con esto. Y yo no sé si ya mis compañeros, mis compañeras están ahí, podemos hablar un poco e invitarlas a participar del tema. Pero yo les pregunto y quisiera preguntarle de pronto a Mile, empecemos por Mile. Mile, ¿cuál es el miedo que más te surgiría a ti o te surge o has escuchado a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, o sea, cuál miedo es el principal que pasa por tu cabeza en el hecho de tener sexo en la primera cita? Martín, vamos a empezar por decir que todo ha sido muy cultural y es que hemos satanizado tanto el sexo y desde chiquititos sobre todo a las mujeres, estamos en una cultura en donde tú tienes que esperar hasta casarte para poder disfrutar de tu sexualidad porque antes es pecado, entonces uno piensa que si tienes sexo en la primera cita pues es la cosa más horrorosa que hay y está cometiendo un pecado o un delito. Entonces yo creo que hay jaloncito de orejas para que culturalmente empecemos a darle la posición que corresponde a un acto tan natural, tan chévere, tan bonito como la sexualidad. Porque eso no es nada del otro mundo, es algo natural de absolutamente todos. Que da miedo, depende.
de hasta dónde nosotros estamos preparados para ese tipo de encuentros. Si nosotros vamos claros en que esa primera cita la vamos a tener con una persona con la que no queremos que una relación vaya más allá, con la que no nos interesa, simplemente vamos a parchar a ver qué pasa, pero resulta que hubo química y las cosas pasaron, está bien. Todo dentro de la responsabilidad, ¿no? De protegiéndose como debe ser y bueno, siendo conscientes los dos de tú te cuidas, quieres tener hijos, qué método de planificación estás usando, bueno, todas esas cosas que se deben hablar antes de iniciar cualquier vínculo sexual con cualquier persona. Entonces yo creo que es más de conciencia de hasta dónde yo quiero que avancen las cosas. Pero lo que yo sí te quería preguntar, Martín, es, con una persona con la que tuve sexo en la primera cita, ¿podría avanzar a tener una relación más adelante? ¿Eso sí puede avanzar o definitivamente ese tema de tener sexo en la primera cita no va a servir sino para eso, para tener sexo en la primera y ya? Sí. Claro que sí, Mile. Es que lo que tú dices está bien y me agrada mucho esa introducción. Y es que culturalmente vemos el sexo como algo negativo, como algo malo, como algo pecaminoso, como que hay que esconderse de eso, como algo vergonzoso. Y esto tiene que cambiar, porque en la medida en que veamos esto como algo natural, pues primero vamos a tener mayor conocimiento todos del tema. Segundo, vamos a tener una mayor responsabilidad con el tema. Y también vamos a dejar de enredarnos la cabeza y de enredársela a los demás con el tema del sexo y con el tema de las relaciones que tienen que ver con otro vínculo emocional totalmente diferentes. Hay uno de los miedos impresionantes y yo quiero traerlo aquí a colación y es el de la reputación. Miren que uno de los miedos principales, sobre todo en el grupo de las mujeres, en el momento de tener sexo en la primera vez, es cómo queda su reputación. Todo lo que pasa por la cabeza de ellas. Entonces ahora me van a decir que soy la de la Z, ahora me van a decir que soy yo no sé qué, que soy fácil, ahora me van a decir que es que yo tengo por costumbre acostarme con todos los que aparecen y entonces viene cualquier tipo por ahí, incluso a maltratar, diciendo, pero si tuviste sexo en el primer día conmigo, ¿cómo será con todo el mundo? Entonces, el tema de la reputación es un tema súper delicado y me parece que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué tenerlo en cuenta? No para que le coman cuento a la reputación, sino también para que se rodeen de gente que no le ande como utilizando la vida personal y la vida íntima de ustedes para calificarlas. El sexo en la primera cita puede ser algo tan natural y tan normal como debería ser, porque también es la forma de iniciar el conocimiento de una persona. Y entonces, como pregunta Mile, ¿podría ser el inicio de una relación? Pues claro que sí. Hay algunas relaciones que empiezan por accidente. Llamemos que el accidente fue la atropellada que tuvieron durante el delicioso. Entonces la pasaron tan delicioso y hubo una conexión tan grande y hubo esa energía y esa conexión física que no quieren perder eso y de ahí puede iniciar una relación amorosa. Igual viceversa, también de una conexión emocional, totalmente racional y lo que sea, puede llegar a terminar en un delicioso, pero no podemos generar un orden, que el uno lleva al otro y que debe ser así, que culturalmente, que sanamente debe ser así. No, eso no es así. Entonces, espero que te haya quedado respondida la pregunta, Mili, y puedes empezar a pensar en otras preguntas. Liz, ¿tú qué opinas? Yo quiero que me digas tu miedo, el miedo, no tu miedo, sino el miedo que tú crees que es el mayor miedo para tener sexo en la primera cita. Martín, un saludo muy especial para ti. Yo creo que es primera vez que estoy como en contraposición de la introducción que hizo Mile y pues también hay muchas personas que de pronto están en casa que a lo mejor piensen lo contrario. Yo sí pienso, es que es muy distinto, Martín, y no sé, también quisiera que lo relacionaras un poco y es entre el sexo y hacer el amor. Para pues muchas personas es importante entregar ese cuerpo que es tan valioso, que es tan bonito, de pronto guardarse para algo más. Son puntos de vista y pues obviamente todos los respetamos. También hablamos que nos encanta el sexo y eso también lo hemos dicho a carta abierta, pero yo sí siento que hay que darse un espacio más grande y para poder conocer y poder no entregar, pero depende también de muchas cosas, Martín, del momento en que uno esté viviendo, de la relación que busque, de lo que quiera. Y acaba mi pregunta: si tengo sexo en esa primera cita, si se tiene sexo en esa primera cita, ¿qué daños emocionales le puede causar de pronto a la mujer? Que siempre lo hemos dicho, la mujer es un poco más emocional y más sensible.
pero yo sí siento que uno debe guardarse y entregar su corazón a esa persona que realmente lo merezca, hablando no tanto de sexo, sino de hacer el amor. Pero entonces, ¿qué daños emocionales se le puede causar a una persona que tenga sexo en esa primera cita, Martín? Mira, los daños psicológicos y emocionales que pueden surgir de una primera cita con sexo, pero con un sexo que no es de tipo consensuado, que no hay consentimiento, pueden ser muy grandes, porque es que sentirse presionada, abusada, incluso violentada, y se puede entrar en el rango hasta de la violación, cuando no hay ese consentimiento. Ahora, si hubo el consentimiento, pero pueden aparecer más adelante remordimientos, sentimientos de culpa. Puede la persona que no tiene claridad con respecto a su sexualidad sentirse disminuida o disminuido y sentirse que vale poco y que no se merece el amor porque mire, lo entrego fácil y en la primera noche de una vez, Son formas de pensar. Siempre hay que respetar la individualidad y cada uno tiene una historia de vida y unas como convicciones diferentes. Pero a ver, yo voy al punto de que, por ejemplo, tu posición puede ser de cuidarse y mantenerse un poco antes de llegar al contacto físico. Pero yo les digo algo, ¿cuál es el premio en realidad? ¿El premio es el cuerpo, que se lo van a comer los gusanos y que es lo que vamos a perder? ¿O el cuerpo es el alma? ¿O el premio es el alma? ¿Cuál de los dos? Desde ese punto de vista, alguien que piense que el cuerpo no es tan importante, podría entregarlo en la primera cita y darle como premio a esa persona su mente, sus comportamientos y cosas así, ¿no? Más adelante. O viceversa, alguien puede creer. Entonces está como delicado el terreno porque es entrepisar entre lo malo, lo inmoral, pero también depende de las convicciones religiosas de cada uno. No es que vamos a obligar aquí a todos ahora, vayan, tengan sexo en la primera cita, aunque si lo hacen, pues la van a pasar muy rico. Pero esa no es la idea es que cada uno tenga sus propias convicciones y sea coherente con respecto a esas convicciones. Dime, Liz. Pero la pregunta en ese daño emocional va, por ejemplo, una mujer que nos esté viendo que diga, yo tuve sexo en la primera cita y se lo di, bueno, y pasamos delicioso y eso fue una conexión como la que dice Mile, entonces hubo una conexión sexual entre nosotros, pero resulta que después este hombre, que es el miedo, a propósito de los miedos de muchas mujeres que dicen, se lo di en la primera cita y este hombre ya me trata como un trapo y entonces ya no me quiere ver y entonces ya es indiferente y entonces resulta que yo sí entregué esa parte de mí que era importante y entonces esa mujer que aparte para ella sí fue especial, el otro dijo, no, esta ya me lo dio, ya hasta luego y ya la deja por ahí tirada. Entonces ahí es donde yo digo, ¿cuáles son esos daños emocionales que como mujer se pueden presentar? Es que mira Liz, mientras estén las dos personas con expectativas diferentes y no las hayan comunicado y no tengan claridad de ello, a ver, si yo tengo la expectativa de que el cuerpo es el premio, me tiene que enamorar primero y luego nos vamos a hacer el amor, entonces yo debo comunicárselo hacia la otra persona y no engañarle a veces con cierto flirteo y cierto coqueteo que se presta a malas interpretaciones. Entonces mejor decirle a la persona, mira, yo no soy tan fácil, yo no soy de sexo en primera cita, a mí me tienes que enamorar y luego después en el marco de una relación o de una intención de relación vamos a acostarnos, no creas antes. Y ya, si ocurre lo contrario es porque esa persona eligió y decidió tener sexo en la primera cita, aún a pesar de sus expectativas y sus convicciones. Y esa persona, no pensemos en los demás, pensemos en que esa persona se va a sentir defraudada consigo misma de no haber podido, de haber flaqueado, de haber cedido y de haberse entregado cuando no era lo que quería, y además que en esa primera cita, primer sexo, no va a poder determinar si ese hombre era lo que quería para una relación. Por eso les decía yo, ¿qué carnada vas a poner en el anzuelo? Si vas a poner, para conseguir amor, en el anzuelo pones la carnada del sexo, pues vas a traer solo gente que quiere sexo. De pronto, de vez en cuando, alguien que quiere amor. Pero si tú en la carnada del anzuelo tú pones y le vendes a todo el mundo la idea que es que yo sin amor no tengo sexo, pues va a acercarse la gente indicada que viene buscando el premio del sexo, pero después de haber sentido el amor. ¿Qué puede pasar mentalmente? Depresión, puede haber ansiedad, puede haber los sentimientos de culpabilidad que pueden llegar a profundizar una autoestima baja. Entonces esa persona, si tiene una autoestima baja,
y que en la primera cita tuvo sexo y luego la mandaron para el carajo, entonces va a sentir que vale poco, se menosprecia, se va a sentir culpable, pero es que me lo merezco porque es que yo fui fácil, y se empieza a atropellar ella misma y se autosabotea, y esa persona pues obvio puede caer en una depresión, si se habla de ese tipo de consecuencias, digamos, en el plano de lo emocional y de lo mental. Pero también es una persona que va a tener confusión, porque no va a entender cómo, si quiere amor y no quiere sexo en la primera cita, porque siempre termina cayendo. Entonces, en ese momento, este tipo de personas que tienen ese problema de pensamiento tienen que buscar ayuda, y hay que ayudarles a descifrar y a que tengan su checklist, y a que levanten sus barreras, sus límites, que sepan poner límites, porque es que terminan cediendo es porque ven a alguien chévere y dicen, ay, pero si no se lo doy, entonces de pronto no me va a volver a llamar, no me va a volver a buscar, y entonces se lo entregan, y la otra persona feliz porque tuvo su premio, pero la otra persona queda aburrida, deprimida y con muchos miedos y con mucha autoestima baja. Entonces eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchas también miedos, hay por ejemplo el miedo de que alguien no me tome en serio. Entonces yo no sé si ustedes han escuchado algunas veces que, por ejemplo, alguien que se desempeña muy bien en el delicioso y tiene ese sexo por primera vez, y entonces llega con las acrobacias y con todo, y la pareja se va pensando como que, uy, esta persona es como bien recorridita o bien recorridito. ¿Tú qué opinas de eso, Mile? Pues Martín, es que volvemos a lo mismo. Yo siento que todos son construcciones sociales y que nos han enseñado que disfrutar de la sexualidad, que hacerlo de manera responsable, porque es que no estamos hablando de que con todo el que yo tenga una primera cita me voy a ir a acostar. No, pero si hay una persona que realmente me gusta, con la que tengo una química. Uno habla de guardarse cuando uno tiene 15 por allá y es virgen, y eso que la virginidad también es una construcción social en donde nos han enseñado que uno tiene que guardarse por una persona que ya ha tenido sus relaciones, que ya tiene su recorrido, que ya ha tenido sus parejas y sus experiencias, que guarda hasta dónde debe conservarse en ese tipo de cosas. Si bien yo encuentro una persona con la que siento que puedo tener esa libertad y esa comodidad sexual, ¿por qué me voy a cohibir de ese tipo de cosas? Eso no me hace ni la palabra con Z que decías ahorita, ni mala persona, ni mala mujer. Eso no va a hacer que yo deje de trabajar, eso no va a hacer que yo deje de ser inteligente, que yo deje de ser buena hija, que yo deje de ser buena hermana. No, simplemente soy una mujer como cualquier otra que a estas alturas de la vida decidió disfrutar de su sexualidad, pero nos han enseñado tanto que la persona que disfruta de sexualidad es una persona de mala reputación, que cuando lo hacen pues es una cosa que está mal hecha o está mal o es pecadora o lo que sea. Sí, claro. Con respecto a eso, entonces, socialmente, ¿cómo un papá o una mamá le puede enseñar a su hijo o a su hija que más allá de no vayas a tener sexo nunca hasta que te cases, porque realmente son cosas que no van a pasar, porque socialmente eso hace parte de la vida y de la naturaleza y de nosotros como seres humanos? Es más bien mira, si encuentras una persona con la que tú tengas esa posibilidad, más bien cuídate, protégete, mira qué métodos vas a usar, porque además a los papás les da miedo hablarle a los hijos de ese tipo de cosas. Casi sienten que hablar con el hijo de sexualidad es mandarlo a tener sexo. Sí, eso pasa, y me agrada que toques el tema de preparación en familia, y es que es verdad, los papás tienen un miedo absoluto a que sus hijos pierdan la virginidad y a que tengan ese primer encuentro sexual. ¿Cuál es el miedo real de los papás con esto? Pues que los papás saben que después de que uno prueba algo delicioso, uno quiere seguirlo probando. Ese es el miedo, porque los papás saben cómo se comportan ellos mismos, saben qué sienten con el sexo y saben lo que puede pasar con estos chicuelos. Es válido que en ese contenerlos un poco para esa sexualidad como prematura, contenerlos con ideas como que es mejor el sexo ya después de una relación formal, es mejor yo no sé qué, por ahora dedíquese a estudiar, y entonces uno encuentra que los jóvenes dicen, no, yo estoy dedicado a estudiar, entonces no voy a pensar en nada de esas cosas. Pero es mentira, es simplemente una inhibición y un bloqueo. La mejor forma es entregarles información. Es como en el suicidio, la gente cree que si yo le hablo de suicidio a alguien que se quiere suicidar, lo empujo.
No, no es así. Si yo le hablo de ello, le pongo en su pensamiento una conducta y un comportamiento de búsqueda de información, y esas personas no son bobas. No menospreciemos a nuestros jóvenes, es que ellos no son bobos tampoco, hay que contarles las consecuencias, contarles de la protección. Lo prohibido generalmente en psicología, lo que tú prohíbes termina convirtiéndose en algo deseado. Entonces, si uno prohíbe tanto a la juventud este tipo de comportamientos, ellos van a buscarlos de una u otra forma. En cambio, si yo lo hablo, a veces los chinos hoy día, yo les hablo a mis sobrinos, por ejemplo, lo siento, y les hablo, bueno, y tal, y de la sexualidad y todo lo que se habla de ese tema, de los cross y este tipo de cosas, y los mismos sobrinos me callan a mí. Ay, tío, no digas eso. Ay, tío, no. Ellos son un poquito como más, se muestran más mojigatos que su tío, cuando yo debería ser el que debiera mostrar un poco así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, saber educar, y si no sabes educar y tienes duda, pues buscar al psicopedagogo del colegio, y no tampoco botarle la pelota al psicopedagogo, porque esa responsabilidad de los padres, tienen que aprender cómo hacerlo. Antes de hablar con Liz, voy a dejar que tenemos a nuestros televidentes inquietos y vamos a ver un comentario de ellos. Aquí viene, ya viene. Dice Fabián Jones desde Medellín. Mi respuesta al doc: la verdad es que no es fácil, porque es una decisión muy personal y que depende de cómo vive cada persona su sexualidad y las creencias e ideas que tienen en relación al sexo. No porque se pierde el placer de conquistar, y sí porque podrá comprobar si realmente la persona con la que se ha quedado está interesada en mantener una relación de pareja. De todas maneras, Doc, el tema es complejo. Claro que sí, Fabián, el tema es complejo y hay que como que aterrizarlo a cada situación específica de la vida. Y también depende de la etapa que uno esté viviendo. Si es una persona que ya ha pasado y ha tenido varias relaciones y ha tenido de pronto varios matrimonios que ya se terminaron, ya tienen hijos y ya quiere vivir plenamente su sexualidad sin tanto tema de ofertar o ofrecer una vida juntos permanente, pues ya puede vivir un poco más libremente este tipo de citas. Pero si es una persona que aún está en camino de generar una relación permanente a más largo plazo, donde existe el amor y otro tipo de valores, pues frena un poquito el tema sexual para dejarlo como un premio para más adelante. ¿Quieren que les diga qué dice la ciencia con respecto a esto? ¿Qué dice la ciencia? Mira, la ciencia dice que el 47.9% de las personas en una relación esperaron semanas antes de tener ese primer sexo, esa primera cita con el delicioso. Y el 35.5% sí la tuvo en la primera cita, y aún con eso tuvieron una relación. Falta saber si esas relaciones o no fueron duraderas o no, pero también depende de desligar un poquito el tema moral en la sexualidad. Es que lo revolvemos, ¿no? Como entre el bien y el mal, y la sexualidad es algo que se debe vivir plenamente. A veces alguien dice: pude haber tenido sexo con esta persona en la primera cita y yo sí fui bien bobo o bien boba y no me comí ese bocado. Entonces quedan como aburridos, porque a veces la moralidad les pesó un poquito más y perdieron y aguantaron hambre, pues bobamente. Entonces hay que tener como mucho cuidado como en lo que se vende. Dime, Lisa, ahora sí te doy la palabra. No, que el delicioso es muy rico y lo disfrutamos mucho. Es que yo siento que si hemos tenido relaciones atrás, claro que nos encanta tener el delicioso. Incluso antes de arriesgarnos a tener una relación seria, pues tenemos que darnos la oportunidad de conocernos también en la intimidad para saber si de verdad esa persona nos aporta lo que realmente queremos. Lo que yo digo, Mile, por ejemplo, es en la primera cita. De pronto en esa primera cita a mí sí me parece que uno y las televidentes o los televidentes que están en casa debemos cuidarnos, es para eso, que en los días después de conocernos, de hablar, de charlar, de todo eso, pues se tiene que dar. No estamos hablando que nos vamos a ir al matrimonio vírgenes, y menos las personas que hayan tenido ya un recorrido, pues obviamente ya tienen más experiencia. A lo que yo voy es en esa primera cita, y la pregunta es esa otra vez. Si, por ejemplo, yo en esa primera cita decidí tener sexo, Martín, y no me gustó, pero yo estaba pensando que quería tener una relación con esa persona y dije: ay, bueno, venga para acá que nos gustó, venga, tengamos el sexo en la primera cita, pero resulta que no me gustó. ¿Cómo le doy manejo a eso para no hacer sentir mal a la otra persona? O sea, si fue el hombre o la mujer,
¿Qué debemos hacer en esa primera cita que tuvimos sexo y no me gustó y yo me quiero desaparecer y yo no lo quiero volver a ver? ¿Cómo le damos manejo a eso, Martín? ¿Qué debemos hacer para que la otra persona no se sienta mal? Porque obviamente somos empáticos y no nos gusta hacer sentir mal a los demás. Sí, tenemos que ser empáticos, pero tenemos que ser muy asertivos también, Liz, porque a veces con el miedo a de pronto no dañar o no ofender a la otra persona, pues también caemos en el error de ocultar ciertas cosas que podrían ser importantes más adelante. Yo recuerdo los chistes de la calificación, ¿no? Que al final de cada sexo, pues uno califica, entonces de 1 a 10, ¿cuánto? Y a veces la gente acostumbra a preguntarle a la otra persona, y lo hace porque en dos cosas: o quiere que el ego se le aumente, ¿no? Y que me digan, sacó 10 usted, o quiere que al sacar una bajita nota, esa persona poder mejorar para la otra persona. Hay que ir en la misma línea y coincidir en las expectativas, y no hay que pensar tanto. Cualquiera de las dos personas que eligió y que decidió tener ese sexo en la primera cita, también tienen que aceptar que va a haber un no, también tienen que aceptar que puede haber cosas y aspectos negativos. Si tú en la primera cita no pones los límites también para una próxima cita, vas a tener problemas. Si la persona, tú por no quedar mal, aceptaste que hiciera no sé qué cosas, le llega a uno con el aliento de ajo del caldo de la noche, o cosas así, uno puede decir, oye, pero mira, por favor, es que ese alientico no me lo va a aguantar, eso rompe cualquier pasión. Y si la persona se ofendió, pues qué pena con esa persona, pero es que tampoco podemos tener como guardar las mentiras, ¿no? Ser empáticos sí, pero tampoco tragarnos entero cualquier cosa que no nos guste. Mire, tú estabas que decías algo y yo no te di la palabra enseguida porque iba a complementarle a Liz, pero dime. No, sé que queda poco tiempo, entonces rápidamente, y esta siendo una opinión muy personal, yo creo que no hay garantías. Hay gente que tuvo sexo en la primera cita y encontró el amor de su vida, como gente que no lo dio y no lo dio y no lo dio y se lo guardó y con eso se quedó ahí porque tampoco le sirvió de mucho. Entonces esa era mi opinión, era todo lo que tenía que decir. Sí, de acuerdo, y ese es un tema chévere y se podría prestar para más polémica, pero al final lo que tiene que tener claro todo el mundo es lo siguiente: si deseas o si asumes tener sexo en la primera cita, que puede ser normal, que es natural, que no es pecado, que es algo que puede ser un camino para llegar a una relación formal, está bien. Si quieres solamente tener placer momentáneo, también está bien. Tienes que prepararte siempre para un no. Tienes que siempre contar con el consentimiento de la otra persona y no tener sexo bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, porque podría ser catalogado como que te aprovechaste de la otra persona en la primera cita. Tienes que comunicar y decirle a la persona: es que quiero acostarme contigo, ¿tú también quieres o no? Vámonos a un sitio solos, sí o no, pero tenerlo de manera consentida y prepararse responsablemente, siempre llevar esas protecciones, preservativo o lo que sea, para que eso sea o no genere consecuencias después. Y a nivel mental y emocional, siempre tener las expectativas claras y saber que con el sexo no se puede iniciar una relación de amor de forma definitiva, ni con el amor puedo utilizarlo para llevar a una persona a la cama. Entonces tengan mucha claridad de qué es lo que quieren, tengan claridad de su sexualidad y no se sientan mal por haber disfrutado de algo que es totalmente natural y que hace parte de la esencia y de la integralidad de todos como seres humanos. Siempre vayan y actúen de acuerdo a sus convicciones también, para que no tengan después un sufrimiento adicional porque la religión, porque la cultura, porque mi familia, porque el que dirán. Entonces tengan mucha claridad de ustedes para que lo que hagan no les genere consecuencias de depresión, de tristeza, de aburrimiento, sentimientos de culpa y cosas así que no vale la pena, porque el delicioso al final es algo delicioso. Y este ha sido el tema del día. Hoy en Gente de Mente quiero decirles que el lunes no estamos porque es festivo, pero el martes estaremos acá y el martes vamos a hablar de un tema que es muy especial, que tiene que ver con cómo manejar a nuestros familiares con problemas de alcohol, que no reconocen que tienen problemas de alcohol. Así que los espero el martes. Pasen un delicioso puente. Si tienen un buen delicioso, ténganlo sin remordimientos, pero con mucha responsabilidad. Y esto fue por hoy, Gente de Mente.